Sermón de su Santidad, León XIV. 7 tradiciones reformadas para una iglesia viva. Hermanos y hermanas en Cristo, amados hijos de Dios, reunidos aquí y escuchando a través de la vasta extensión de nuestro mundo interconectado, escuchen estas palabras no como meros pronunciamientos desde un trono lejano, sino como un diálogo sincero de su pastor, un hermano en la fe. La Iglesia de Cristo, nuestra Sagrada Comunión, no es un edificio estático de piedra, por más antiguas y veneradas que sean sus fundaciones. No es un museo que alberga reliquias de una era pasada, ni una institución fría que se aferra rígidamente a formas pasadas por sí mismas. No, la Iglesia, en su esencia más profunda, es un cuerpo vivo, perpetuamente animado y revigorizado por el Espíritu Santo, el aliento mismo de Dios. Es un organismo dinámico y en evolución, llamado a ser siempre sensible a los signos de los tiempos, pero firme en sus verdades eternas. Como su humilde pastor, colocado por la divina providencia en la cátedra de Pedro, siento el inmenso peso, pero simultáneamente la profunda alegría, de guiar esta barca de Pedro a través de aguas turbulentas y periodos de cambio significativo. Abordo este sagrado deber con la confianza inquebrantable de que el Señor Jesús, nuestro verdadero capitán, nos acompaña en cada desafío, en cada duda y en cada paso que damos hacia una evangelización más auténtica. Mis decisiones, queridos hijos, no nacen de caprichos fugaces o de conveniencia política. Son forjadas en incontables horas de ferviente oración ante el Santísimo Sacramento, moldeadas por el profundo sufrimiento que he presenciado en los ojos de los pobres, los marginados y los olvidados en todos los continentes, y haciendo eco del insistente, a menudo silencioso, clamor por justicia y misericordia que se eleva desde todos los rincones de nuestra humanidad compartida. Entiendan esto claramente. Mi propósito no es romper los lazos con la tradición, descartar la venerable herencia que nos ha sido legada por generaciones de santos y eruditos. Por el contrario, mi deseo más profundo es purificar la tradición, remover con amor cualquier incrustación que, con el tiempo, pueda haber oscurecido la radiante verdad del Evangelio, remover todo lo que, inadvertidamente, crea distancia entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Esa purificación es vital para que nuestra fe pueda emerger renovada, vibrante y auténtica, cercana al corazón humano, relevante para los desafíos contemporáneos y poderosamente transformadora para cada alma que anhela significado y salvación. Es con este espíritu que me he comprometido a reformar 7 tradiciones. Aunque innegablemente venerables en sus orígenes e intenciones, estas prácticas, en mi discernimiento y a través de una amplia consulta, han demostrado la necesidad de un profundo ajuste, un realineamiento con el corazón mismo de Cristo. Un corazón que arde de compasión por los vulnerables, busca a los perdidos y acoge a los rechazados. Estas reformas, les aseguro, no son meramente mis iniciativas personales o productos del ingenio humano. Por el contrario, creo que son impulsos claros del Espíritu Santo, que guía a nuestra Iglesia, insuflando nueva vida en formas antiguas y haciéndolas siempre nuevas para una nueva era. Escuchen, por lo tanto, con el corazón abierto, con la mente ávida de comprensión, pues en estas palabras no hay solo una directriz papal, sino un llamado profundo y urgente a renovar nuestra fe personal, a abrazar un discipulado más radical y a ser verdaderamente una iglesia que camina íntimamente con los humildes, abraza a los heridos con misericordia ilimitada y proclama el Evangelio como su lenguaje más elocuente y accesible. Que María, Madre de la Iglesia, nuestra tierna abogada y guía, nos acompañe en esta sagrada reflexión, así como acompañó a su Hijo en su ministerio terrenal, y que el Espíritu Santo, el Paráclito, el aliento de vida y sabiduría, ilumine sus almas para que reciban este mensaje con profunda esperanza, inspirando a cada uno de ustedes a participar activa y gozosamente en este viaje de renovación, todo para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén. Queridos hijos, la primera tradición que he reformado, y quizás una de las que más inmediatamente impresiona a observadores dentro y fuera de la Iglesia, es el protocolo secular, a menudo rígido, que con el tiempo ha impuesto una distancia formal y una reverencia casi inaccesible en las ceremonias del Vaticano. Y de hecho,
en muchas interacciones dentro de la jerarquía de la Iglesia en todo el mundo. Este protocolo, aunque inicialmente nacido de un deseo loable de salvaguardar la dignidad del oficio sagrado y la solemnidad del culto divino, lamentablemente se ha transformado en una barrera, un muro invisible que inadvertidamente separaba a los pastores de su rebaño, e incluso a hermanos en Cristo unos de otros, oscureciendo el llamado evangélico a la comunión íntima. Recuerdo con absoluta claridad los primeros días de mi pontificado, un periodo de inmenso peso espiritual y profunda resonancia emocional. Al entrar en la grandiosidad de la Basílica de San Pedro para una audiencia pública, mi mirada se posó instintivamente sobre mi querido hermano, el cardenal Louis, un hombre que conocí, con quien trabajé y a quien he estimado por décadas como un fiel servidor de la Iglesia. Sin un momento de vacilación, movido por un impulso irreprimible de afecto genuino y fraternidad compartida, extendí mis brazos y lo abracé cálidamente. Fue un gesto espontáneo, un acto improvisado de conexión humana, que yo sabía que rompía innegablemente con la antigua costumbre de mantener una distancia prescrita y formal en ambientes tan solemnes. ¿Por qué lo hice? La respuesta es simple y profunda, porque el amor fraterno no es meramente una virtud opcional o un sentimiento agradable, es el reflejo fundamental e innegociable del mandamiento más sublime y transformador de Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13, 34, 35. ¿Cómo, les pregunto, podemos afirmar con credibilidad que encarnamos ese amor divino si nuestras propias interacciones dentro de la Iglesia están regidas por una formalidad fría, un protocolo distante que enfría el espíritu e impide que los corazones se encuentren verdaderamente? La Iglesia, en su esencia, jamás debe ser percibida como un palacio remoto de frialdad protocolaria, una fortaleza imponente de autoridad inaccesible. Por el contrario, debe ser y debe sentirse como un hogar acogedor, un santuario donde los corazones se encuentran genuinamente, donde el calor del amor incondicional de Dios no solo se predica, sino que es palpable en cada contacto humano, en cada gesto de bondad. Este deseo de cercanía, aunque quizás sorprendente en su manifestación pública, no es de ninguna manera nuevo para el espíritu de la Iglesia o de sus más grandes santos. Recuerdo vívidamente los numerosos relatos de San Juan Pablo II, quien, a lo largo de su extraordinario pontificado y extensos viajes, hizo del abrazo a los enfermos, del cariñoso abrazo a los niños y del cálido saludo a los ancianos que encontraba una marca registrada de su ministerio, disolviendo consistentemente las barreras de posición social y enfermedad con su profunda compasión personal. ¿Y quién entre nosotros no se ha conmovido profundamente con el ejemplo de nuestro amado Papa Francisco, quien ha demostrado repetidamente esta cercanía radical, lavando los pies de prisioneros, refugiados y de aquellos considerados parias de la sociedad, mostrando con innegable claridad que la verdadera caridad cristiana se encuentra en la proximidad genuina, en la disposición a ensuciarse las manos en servicio humilde, en lugar de mantener una distancia artificial? Yo, como León XIV, les digo, con convicción, la verdadera reverencia no se descubre, ni se preserva en las formas externas de reverencias, genuflexiones elaboradas o distancias prescritas, sino en el corazón que se entrega plena, vulnerable y amorosamente al prójimo, reconociendo y honrando en él el rostro de Cristo. Mis pensamientos frecuentemente regresan a los años de formación de mi sacerdocio, particularmente a mis días como joven misionero, sirviendo en las remotas tierras altas del Perú, en 1987. Recuerdo distintamente caminar descalzo por un sendero pedregoso e implacable, con los bordes afilados e irregulares de las rocas cortando mis plantas, dejando rastros de sangre en el polvo, todo para llegar a una niñita enferma en una aldea tan aislada que apenas aparecía en ningún mapa, a kilómetros de cualquier camino pavimentado. Mis pies dolían, pero cuando finalmente llegué, exhausto pero determinado, una mujer, con el rostro marcado por toda una vida de dificultades, pero los ojos brillantes con una fe indomable, se arrodilló ante mí. En lugar de hablar, simplemente tomó mi mano sangrante y la besó con profunda reverencia. Luego, con una sonrisa llorosa que decía mucho, susurró:
El Señor ha venido como nosotros. Aquel abrazo simple e íntimo, aquel momento crudo de humanidad y vulnerabilidad compartidas, abrió su corazón y el corazón de su familia a la fe de una manera que ningún sermón formal o discurso teológico jamás podría haberlo hecho. Fue en ese momento, experimentando el poder de la verdadera cercanía, que entendí la esencia del ministerio encarnacional. El Concilio Vaticano II, en su documento seminal Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, que es una brújula para nuestra era moderna, nos enseña elocuentemente que la Iglesia debe estar perpetuamente al servicio de la humanidad, profundamente inmersa en sus alegrías y esperanzas, en sus tristezas y ansiedades, en lugar de permanecer desligada o encerrada en formalidades estériles. GS 1. Por esta profunda razón, no solo he modelado personalmente este comportamiento, sino que también he pedido formal e insistentemente a todos los obispos, sacerdotes, diáconos, en verdad, a todos los clérigos y religiosos, que rompan activa y valientemente las barreras del protocolo cuando sea necesario, para permitir que la auténtica conexión humana florezca. Un abrazo cálido y genuino, una sonrisa sincera, una mano reconfortante colocada suavemente en el hombro. Estos no son meras gentilezas o gestos superficiales, son, en su forma más pura e impactante, sacramentos de la caridad, signos visibles de la gracia invisible que comunican el amor ilimitado de Cristo, con más poder que 1000 palabras. Recuerdo otro momento profundamente conmovedor de mi tiempo como sacerdote agustino. En 1981, sirviendo en una parroquia humilde y rural, donde la vida era simple y la fe profunda, los fieles me acogieron no por mi título, mis credenciales académicas o cualquier autoridad percibida, sino por mi deseo genuino de cercanía y compañerismo. Una niña, de ojos grandes e inocentes, una vez tiró de mi sotana simple y, mirándome, dijo con una honestidad desarmante: «Usted no parece un sacerdote, parece nuestro hermano». Esta, hermanos y hermanas, es la iglesia con la que sueño, la iglesia que Cristo imaginó, una familia donde el amor trasciende cualquier formalidad, cualquier barrera de posición o estatus, donde el pastor verdaderamente huele a sus ovejas y las ovejas reconocen la voz de su hermano. Algunos, de hecho, han cuestionado este cambio, temiendo que la antigua dignidad de la iglesia se vea disminuida, que tal familiaridad pueda generar desprecio o menoscabar el respeto por el oficio sagrado. Pero yo les pregunto, ¿qué dignidad, qué honor, qué solemnidad es mayor que la del buen pastor que deja las 99 en el redil para buscar incansablemente a su única oveja perdida, regocijándose al encontrarla y llevarla a casa sobre sus hombros? Lucas 15, 4, 7. ¿No es en la profunda humildad, en el servicio amoroso y sacrificial, y en la cercanía genuina donde reside la verdadera dignidad? Encarnar a Cristo es vaciarse de sí mismo por los otros. Para este fin, he instituido reuniones regulares en las que se alienta activamente a los obispos a compartir no solo pronunciamientos formales o directrices canónicas, sino sus vidas, sus jornadas espirituales y sus preocupaciones pastorales directamente con los fieles, sin las barreras tradicionales del protocolo. Esto para que la Iglesia pueda ser universalmente vista y experimentada como una madre amorosa y accesible, siempre presente y tierna, en lugar de una institución distante e imponente. Recuerdo un encuentro conmovedor en una aldea peruana en 1990. Después de una misa donde pasé un tiempo considerable simplemente escuchando las historias y preocupaciones de la gente, un señor anciano, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó con fuerza y dijo: «Gracias, Padre, por no tenernos miedo». Aquel gesto simple y sincero transformó su fe, profundizando su sentido de pertenencia y reavivando su esperanza. Invito a todos y cada uno de ustedes, fieles de Cristo, a abrazar y vivir esta reforma en sus vidas cotidianas, en sus familias, en sus comunidades y en cada interacción. No tengan miedo de tocar el corazón de los otros con gestos simples y sinceros de amabilidad, empatía y presencia genuina, pues en cada abrazo genuino, en cada apretón de manos cálido, en cada mirada compasiva, se encuentra no solo calor humano, sino la presencia tangible de Cristo, que se identifica inextricablemente con el más pequeño de sus hermanos. Que los pastores y todos los que sirven
No tengan miedo de ser plenamente humanos, de mostrar su vulnerabilidad y su yo auténtico, pues Cristo mismo se hizo plenamente hombre, abrazando nuestra humanidad en su totalidad, para salvarnos. Que esta reforma profunda y liberadora nos haga verdaderamente una iglesia de cercanía, una comunión vibrante donde el amor sin límites sea el protocolo supremo, irradiando el abrazo tierno y envolvente de Dios a un mundo que anhela desesperadamente una conexión genuina. La segunda reforma significativa que he emprendido se refiere al uso exclusivo, a menudo simbólicamente rígido, de ciertos atuendos jerárquicos, a saber, el solideo. Este pequeño gorro redondo, típicamente usado por obispos, cardenales y el Papa, históricamente ha simbolizado el respeto a Dios y durante muchos siglos evolucionó hasta convertirse en un emblema de la autoridad papal y episcopal, a menudo percibido como un dominio exclusivo de la jerarquía clerical. Aunque estos símbolos poseen un rico tapiz histórico e innegable significado litúrgico, su uso rígido y exclusivo puede, en el contexto moderno, crear inadvertidamente una sensación de distanciamiento, reforzando la percepción de una autoridad intocable en lugar de un liderazgo identificable y accesible. Durante una reciente audiencia ampliamente difundida con la Fundación Nacional Italoamericana, practiqué un gesto que, soy plenamente consciente, algunos de hecho consideraron una notable ruptura con la tradición establecida. Espontáneamente me quité mi propio solideo y en un momento de genuina conexión humana, lo intercambié por una gorra con el logotipo de la fundación, que me regaló un niño, con el rostro iluminado por una alegría inocente. Este acto, debo insistir, no fue un acto de irreverencia hacia mi oficio o lo sagrado. Fue, en su esencia, un acto de profunda comunión, una demostración tangible de humanidad compartida y una disposición radical a encontrar a las personas precisamente donde están, en sus propios términos. Es importante recordar que mis venerables predecesores, los santos Juan Pablo II y Francisco, también en diversas ocasiones, y con similar intención pastoral, intercambiaron sus solideos con los fieles. Ellos entendieron, al igual que yo, que los símbolos no son fines inmutables en sí mismos, para ser adorados por sí mismos, sino más bien medios poderosos, herramientas, si se quiere, para acercarnos al pueblo de Dios, para salvar brechas percibidas y para expresar solidaridad auténtica. ¿Por qué elegí conscientemente hacer esto? ¿Y por qué aliento activamente gestos similares entre mis hermanos obispos y sacerdotes? Porque deseo ardientemente que la Iglesia, y particularmente su más alto cargo, sea percibida como profundamente accesible, que sea experimentada no como una entidad distante, intimidante o inaccesible, sino como una madre tierna y acogedora que acuna amorosamente a sus hijos. Cuando un niño, o incluso cualquier fiel, es testigo de que el Papa comparte un gesto tan simple pero profundamente personal, siente una profunda conexión, siente que la Iglesia está verdaderamente cerca, que el vicario de Cristo no es una figura abstracta en lo alto, sino un hermano vivo y palpitante, un humilde pastor entre ellos, accesible e identificable. A menudo me transporto a una noche específica de 1979, durante mis años de formación como joven sacerdote, sirviendo en un comedor social en una bulliciosa parroquia de Chicago. Una noche, un hombre sin hogar, con los ojos cansados de toda una vida de dificultades en las calles, se me acercó después de que le sirviera una comida caliente. No me agradeció por la comida, aunque sé que estaba agradecido. En cambio, simplemente me miró con profunda sinceridad y dijo: «Gracias por recibirme, Padre». Ese gesto profundo de ser verdaderamente visto, de ser reconocido no solo como un receptor de caridad, sino como un ser humano, un amado Hijo de Dios, lo hizo sentir genuinamente parte de la comunidad, de una manera que ninguna mera limosna podría haberlo hecho. Como Papa, al intercambiar el solideo, al salir conscientemente de los rígidos límites de los símbolos exteriores de mi oficio, aspiro a que los fieles sientan exactamente eso, que el vicario de Cristo es verdaderamente su hermano, accesible, dispuesto a compartir un pedazo de sí mismo y genuinamente interesado en sus vidas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su sabiduría, nos enseña elocuentemente que todos los símbolos y signos litúrgicos deben servir como conductores que nos lleven hacia Dios, no lejos de Él.
tienen la intención divina de revelar misterios sagrados, facilitar un encuentro auténtico con lo divino y profundizar nuestra participación en la vida de la gracia, no para convertirse en barreras de exclusión u objetos de un formalismo vacío y egoísta. Recuerdo un viaje poderoso y transformador en 1992 a una remota aldea amazónica. Allí, me encontré con un niño que, debido a la extrema pobreza, no tenía absolutamente nada, su pequeña manita vacía. En un momento de inspiración divina, tomé mi propio rosario, un objeto simple y desgastado de mi devoción personal. Lo bendije y lo puse en su mano extendida. Su sonrisa, instantánea, radiante y pura, fue un profundo reflejo de la alegría del cielo, un testimonio del poder de un gesto simple y compartido de amor. La tradición del solideo, al igual que la del rosario, es hermosa y tiene un significado profundo para generaciones de católicos, pero si su uso rígido y exclusivo se convierte en una barrera, si refuerza un sentido de jerarquía intocable, entonces pierde trágicamente su verdadero significado, como una herramienta de comunión y evangelización. Algunos, de hecho, han expresado genuina preocupación de que tales gestos disminuyan la solemnidad del papado, que de alguna manera menoscaben la sagrada dignidad del oficio, o incluso reduzcan la reverencia. Pero ¿qué, les pregunto, es más solemne, más sagrado, más verdaderamente majestuoso que la sonrisa desenfrenada y alegre de un niño al recibir el solideo de su papa, reconociendo en ese simple intercambio un acto de profundo amor y conexión personal? ¿No se encuentra la verdadera solemnidad en el servicio humilde, en la accesibilidad radical y en el encuentro genuino, persona a persona, en lugar de en una demostración de poder inaccesible y distante? Manteniendo este espíritu, he pedido formalmente a obispos y sacerdotes en todo el mundo que adopten gestos similares cuando sea apropiado, que estén abiertos a compartir objetos litúrgicos adecuados o símbolos personales con los fieles en momentos pastorales significativos, siempre, por supuesto, con reverencia y discreción, pero siempre con el objetivo de promover la intimidad, la conexión y un profundo sentido de pertenencia. Recuerdo otro momento profundamente conmovedor de 1985, cuando servía en una parroquia vibrante y multilingüe en la ciudad de Nueva York. Un joven celoso, lleno de fervor juvenil y hambre espiritual, se me acercó justo después de la misa y, con una franqueza desarmante que sorprendió momentáneamente a mis asistentes, audazmente pidió mi cruz pectoral. En lugar de negarme o posponerlo educadamente, me detuve. Luego deliberadamente desabroché la cruz de mi cuello y al entregársela, le pedí simplemente que rezara por mí. Él prometió, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y determinación, rezar el rosario todos los días. Ese intercambio, hermanos y hermanas, fue más sagrado, más profundamente unificador, más profundamente memorable de lo que cualquier ceremonia formal o charla teológica podría haber sido, pues fue un encuentro directo y sin filtros de corazones en Cristo, un signo tangible de peregrinación espiritual compartida. Invito a cada uno de ustedes, fieles de Cristo, a no aferrarse a los símbolos si su aplicación rígida nos separa de las personas, si se convierten en muros que obstruyen la genuina conexión humana, en lugar de puentes que facilitan el encuentro. Que los sacerdotes y obispos usen sus símbolos no para distinguirse como separados o elevados, sino para unirse más profundamente a las personas a las que están llamados a servir, para comunicar el amor accesible y encarnacional de Cristo. En cada parroquia, en cada comunidad, que los fieles vean el amor de Cristo reflejado no solo en los ritos sagrados, sino en los gestos acogedores, inclusivos y profundamente humanos de sus pastores. Que esta reforma nos recuerde constantemente que los símbolos deben ser puentes, no muros, y que la Iglesia, en su vocación más profunda, debe ser un hogar amoroso donde cada persona, independientemente de su origen, estatus o posición percibida, se sienta genuinamente acogida, vista, escuchada y profundamente abrazada por el corazón ilimitado de Cristo. La tercera área significativa de reforma que he abordado se refiere al núcleo mismo de nuestro culto comunitario, la Sagrada Liturgia, y más específicamente, la lengua en que se celebra la Santa Misa. Durante muchos siglos, el latín sirvió como la lengua universal del rito romano,
un signo poderoso e innegable de unidad entre culturas, naciones y épocas históricas increíblemente diversas. Reconociendo su profundo significado histórico, su belleza atemporal y su innegable poder para unir a la Iglesia a través de divisiones geográficas y temporales, tomé la decisión consciente y deliberada de que mi misa inaugural, un momento de inmenso peso simbólico para la Iglesia Universal, se celebrara principalmente en latín. Esta elección, soy muy consciente, fue vista por algunos como un retroceso, un alejamiento de las preferencias recientes, predominantes desde el Concilio Vaticano II, por las lenguas vernáculas en las liturgias públicas. Sin embargo, no veo esto como una regresión, sino como un retorno cuidadosamente considerado a un aspecto fundamental de la universalidad de nuestra fe, afirmando que la verdadera unidad puede, de hecho, encontrarse y celebrarse incluso en medio de un rico tapiz de diversas expresiones lingüísticas. El latín, como lengua perdurable de la Iglesia durante 2 milenios, une verdaderamente a los fieles de todas las naciones en una sola voz sagrada, trascendiendo tanto los cambios temporales como las fronteras geográficas, proporcionando un ancla profunda a nuestra herencia ancestral. Sin embargo, inmediatamente después de este gesto profundamente simbólico de unidad con nuestro pasado, también concedí deliberada y significativamente mayor autonomía y flexibilidad a las diócesis y conferencias episcopales de todo el mundo para usar las lenguas locales, el vernáculo, con mayor discreción y sensibilidad pastoral. Esto no es una contradicción, sino un complemento necesario. Esto se debe a que la fe, para penetrar verdaderamente el corazón humano, involucrar el intelecto, transformar vidas individuales e inspirar la participación comunitaria, debe hablar el lenguaje del corazón, el lenguaje de la vida cotidiana, la misma lengua en la que uno aprendió a rezar, en la que una madre enseñó por primera vez el Ave María a su hijo. Recuerdo con conmovedora claridad una experiencia de 1988, durante mi tiempo como obispo en una remota aldea peruana, enclavada en lo alto de la majestuosa cordillera de los Andes. Tuve el privilegio de celebrar una misa allí, y por primera vez pude hacerlo en gran parte en quechua, la hermosa lengua indígena de esa comunidad. Al pronunciar las sagradas palabras de la consagración en su lengua nativa, un profundo silencio cayó sobre la asamblea. Luego, observé a una señora anciana, cuyo rostro era un mapa de arrugas de toda una vida de trabajo bajo el sol, pero cuyos ojos de repente se iluminaron con un asombro casi infantil. Comenzar a llorar copiosamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas envejecidas. Después de la misa, se me acercó, tomó mis manos y a través de un gentil intérprete, dijo, con la voz temblorosa de emoción, por primera vez, Padre, entendí realmente que Dios me habla. Él habla mi idioma, el idioma de mis antepasados, el idioma de mi corazón. Este encuentro profundo y conmovedor reafirmó irrevocablemente para mí la necesidad absoluta del vernáculo para una participación verdadera, activa y significativa, y una comprensión profunda en la liturgia. El Concilio Vaticano II, en su sabia y profética Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, alentó precisamente el uso de lenguas vernáculas para que todos puedan comprender más perfectamente los ritos sagrados y participar plenamente. SC 36. También, y de manera crucial, reconoció y preservó el valor duradero del latín como signo de unidad para la Iglesia Universal. El concilio, por lo tanto, no abolió el latín, buscó un equilibrio pastoral dinámico. Recuerdo servir en una parroquia vibrante y multilingüe en Los Ángeles en 1985, donde el español, el inglés e incluso algunos dialectos filipinos coexistían armoniosamente en la vibrante vida de fe de la comunidad. Cada lengua, cuando se usaba con reverencia, fidelidad y comprensión, no era una fuente de división o fragmentación, sino un puente único y poderoso hacia Dios, permitiendo que diferentes comunidades, con sus distintas herencias culturales, se acercaran a lo divino en el idioma más cercano a sus almas y tradiciones. Mi reforma, por lo tanto, busca encarnar verdaderamente esta visión equilibrada. El latín puede y debe usarse en ocasiones solemnes y universales, como misas papales en Roma, encuentros internacionales
o momentos en los que se debe enfatizar la unidad de todo el rito romano, subrayando nuestra herencia compartida y comunión global. Pero para las misas cotidianas y específicas de la comunidad, particularmente en parroquias locales, las lenguas locales son absolutamente primordiales para promover un compromiso profundo y personal, y el culto comunitario. Algunos obispos, reconozco, inicialmente expresaron vacilación, temiendo confusión, fragmentación o incluso posibles malentendidos doctrinales derivados de diversas expresiones lingüísticas. Pero la confusión, creo firmemente, no proviene de la diversidad lingüística cuando se maneja con cuidado pastoral y discernimiento teológico, sino de la falta de amor, la falta de sensibilidad pastoral o una adhesión rígida, a veces inflexible, a las formas sobre la sustancia, a la letra sobre el espíritu. Para abordar estas preocupaciones, he solicitado específicamente a las conferencias episcopales de todo el mundo que desarrollen programas de capacitación integrales y robustos para sacerdotes y ministros litúrgicos. Estos programas están diseñados para instruirlos sobre cómo adaptar las liturgias con sensibilidad y fidelidad a las culturas y lenguas locales, asegurando que la esencia de la fe nunca se comprometa, sino que se vuelva más accesible, más resonante y más vibrantemente viva. En 1990, durante una visita a una remota aldea amazónica, tuve una conversación transformadora con un joven catequista dedicado. Me explicó cómo la incorporación de tradiciones musicales locales, la utilización de instrumentos indígenas y la celebración de partes significativas de la misa en la lengua local habían milagrosamente traído a muchos jóvenes, antes alienados por la percepción de extranjera de la Iglesia, de vuelta a los sacramentos y a la participación activa en la vida parroquial. Veían la misa no como algo impuesto desde fuera, sino como una bella y auténtica expresión de su propia herencia espiritual, profundamente arraigada en su identidad cultural. Inspirado por este profundo testimonio, he instituido extensos talleres para sacerdotes en todo el mundo, alentándolos a aprender y respetar las lenguas y expresiones culturales locales, integrándolas de manera significativa y reverente en la liturgia, sin perder la esencia atemporal, el corazón sagrado de la fe católica. Mi oración ferviente, mi anhelo más profundo, es que cada misa, celebrada en cualquier idioma, ya sean las cadencias atemporales y consagradas del latín, o los susurros íntimos y resonantes de un dialecto local, se convierta en un encuentro verdadero, profundo y transformador con Cristo mismo, la palabra viva. Exhorto a cada uno de ustedes, hijos fieles, a rezar en la lengua que los acerca a Dios, pues Él escucha todos los corazones, todas las intenciones, todos los clamores, independientemente de la lengua en que se pronuncien. Que esta reforma, por lo tanto, haga de la liturgia un himno universal, una sinfonía magnífica de voces y lenguas diversas, que resuene profunda y personalmente en cada alma, uniendo verdaderamente a la Iglesia, en la increíble riqueza y la impresionante belleza de su diversidad lingüística, recordándonos a todos que Dios habla todas las lenguas, comprende todos los corazones e invita a cada persona a su mesa abundante. La cuarta reforma que he emprendido con audacia aborda directamente una faceta de la presentación externa de nuestra Iglesia que, aunque históricamente comprensible, puede, en el mundo contemporáneo, convertirse en un obstáculo para muchos: el uso de vestiduras excesivamente ornamentadas o lujosas, particularmente dentro de la jerarquía clerical. A lo largo de la larga y célebre historia de la Iglesia, nuestras vestiduras y atuendos han evolucionado naturalmente, a menudo reflejando las normas sociales, las tendencias artísticas y los valores estéticos de diferentes épocas. Aunque las vestiduras litúrgicas sirven innegablemente a un propósito simbólico vital, destacando funciones sagradas y transmitiendo la profunda dignidad de los misterios celebrados, su creciente opulencia y riqueza material a lo largo de los siglos, lamentablemente, han distanciado a la Iglesia de su llamado fundamental a la humildad, la simplicidad y la pobreza evangélica, particularmente a los ojos de un mundo que a menudo lucha contra una profunda privación material y una injusticia económica. Es por esta razón que he reducido personal y significativamente mi uso de lujosas vestiduras papales y preciosas insignias, prefiriendo en cambio vestiduras simples y sin adorno, y cruces discretas y humildes,
para celebraciones comunes y uso diario. Esto no representa de ninguna manera un rechazo a la belleza del arte sacro, al profundo significado del simbolismo litúrgico o a la solemnidad legítima para ocasiones verdaderamente memorables. Por el contrario, es una elección deliberada y consciente de vivir un voto que hice al inicio de mi sacerdocio, una promesa profundamente arraigada en mi formación espiritual. Como joven agustino en 1981, contemplando la vida monástica con su llamado radical al discipulado, prometí específicamente vivir con simplicidad, abrazar la pobreza voluntaria no como una dificultad, sino como un medio privilegiado de identificación más profunda con Cristo, quien, siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, 2 Corintios 8:9. Más tarde, como obispo en una diócesis humilde, continué esta práctica, usando zapatos gastados que llevaban las marcas de muchos kilómetros recorridos entre mi rebaño. Una niña, inocente y observadora, una vez los comparó con las botas de trabajo de su propio padre, una observación simple que me tocó el corazón y reafirmó profundamente el camino de humildad que buscaba seguir. Creo firmemente que la verdadera e inagotable riqueza de la Iglesia no reside en el oro, ni en sedas elaboradas, ni en exhibiciones opulentas, sino en las profundidades ilimitadas de su fe, en la autenticidad innegable de su testimonio y en la caridad compasiva y transformadora que extiende incansablemente a los pobres, a los que sufren y a los marginados. San Agustín, mi padre espiritual y guía intelectual, cuya profunda sabiduría ilumina cada paso mío, articuló este famoso principio: no es la túnica lo que hace al cristiano, sino el corazón. Aunque no renuncio, y nunca renunciaría, al uso de vestiduras litúrgicas apropiadas y bellamente confeccionadas para ocasiones verdaderamente solemnes, pues esos momentos de profundo misterio y celebración universal exigen con razón cierto decoro y riqueza simbólica. En mi vida cotidiana y en las celebraciones pastorales comunes, mis vestiduras pretenden hablar intencional e inequívocamente de humildad, de identificación con la persona común y de una iglesia que sirve en lugar de presidir, con pompa y grandeza. Recuerdo distintamente una visita profundamente formativa, en 1990, a una comunidad extremadamente empobrecida, enclavada en los altos Andes peruanos. Celebré la misa en una humilde capilla improvisada, con las paredes remendadas con materiales recuperados y el suelo de tierra apisonada. Después, un hombre anciano, con las manos callosas y nudosas por una vida entera de trabajo incansable, se me acercó. Miró atentamente mi sotana simple, muy diferente de las vestiduras ornamentadas que podría haber visto en fotografías de ceremonias romanas, y dijo, con la voz imbuida de una confianza sorprendente: sus ropas simples, padre, me hacen confiar completamente en usted. Usted es como nosotros. Ese día, comprendí con profunda y penetrante claridad que la ostentación, por muy bien intencionada o tradicionalmente justificada que sea, puede convertirse en una barrera significativa, incluso insuperable, un muro invisible que separa al pastor de su rebaño, particularmente de aquellos que viven en constante necesidad y luchan por las necesidades básicas. El Concilio Vaticano II, en su inspirada Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, hace eco poderosamente del llamado del Evangelio, instándonos a ser una iglesia pobre para los pobres, LG 8. Inspirado por esta profunda enseñanza teológica y pastoral, he pedido a todos los obispos, sacerdotes y religiosos, de hecho, a todos los que representan a la Iglesia, que adopten conscientemente este espíritu de simplicidad evangélica en sus vestimentas diarias y en sus funciones litúrgicas menos formales. Esto no pretende menoscabar la sagrada dignidad de la liturgia o del sacerdocio. Por el contrario, busca que los fieles, especialmente los que luchan y los marginados, puedan ver a Cristo genuinamente reflejado en nosotros, no en nuestras vestiduras, no en nuestros bienes materiales, no en nuestra condición terrenal, sino en nuestro humilde servicio y en nuestra humanidad compartida, reflejando la propia humildad de Cristo, que se arrodilló para lavar los pies. Algunos, de hecho, han criticado este cambio, temiendo que la Iglesia pierda su esplendor, su seriedad, su legado histórico, o que tal simplicidad pueda parecer indigna a los ojos del mundo. Pero pregunto de nuevo, ¿dónde verdaderamente reside el auténtico esplendor de la Iglesia?
no está en el amor radiante y abnegado de la cruz, en la pobreza abnegada de Cristo, en el servicio compasivo prestado incansablemente a los más pequeños de nuestros hermanos, en la belleza de la santidad en lugar del oro? El verdadero esplendor, afirmo, es una luminosidad espiritual, una autoridad moral convincente, no una ostentación material. Recuerdo una ocasión conmovedora en 1987, durante una visita a una parroquia rural donde los recursos materiales eran escasos, pero la fe era abundante. Una señora anciana, con manos temblorosas y callosas, me regaló una túnica simple que ella misma había tejido meticulosamente con fibras locales, un trabajo de amor. La usé en la misa al día siguiente, y toda la comunidad sintió una profunda conexión, un profundo sentido de pertenencia. Su fe, su ofrenda simple y sincera, eran visiblemente valoradas por encima de cualquier refinamiento manufacturado o seda importada. Para formalizar este espíritu, he instituido directrices específicas para sacerdotes y religiosos. Usen vestiduras simples y discretas en misas no solemnes y en las actividades pastorales diarias, reservando conscientemente vestiduras más elaboradas o históricamente significativas para ocasiones que realmente las requieran, como grandes fiestas litúrgicas, ordenaciones o liturgias pontificias solemnes. Esta distinción ayuda a elevar y distinguir adecuadamente aquellos momentos verdaderamente sagrados y universales, al tiempo que promueve un espíritu cotidiano de humildad, accesibilidad e identificación con los fieles. Que esta reforma nos recuerde constantemente que la verdadera santidad se forja en lo profundo del corazón, se manifiesta auténticamente en el servicio humilde, y no en la apariencia exterior o en la acumulación de bienes materiales. Invito a cada uno de ustedes, y especialmente a mis amados hermanos clérigos, a vivir de forma simple, auténtica y gozosa, para que el mundo, tantas veces consumido por el materialismo, la superficialidad y la sed de poder, nos vea no como príncipes de este mundo, sino como genuinos siervos del Evangelio, como verdaderos discípulos del carpintero de Nazaret. Que la Iglesia sea verdaderamente un faro radiante de humildad en un mundo obsesionado por la ostentación, irradiando el auténtico esplendor de la pobreza y el amor sin límites de Cristo. La quinta reforma crucial que he introducido, y que toca el núcleo de cómo comunicamos el amor ilimitado e indiscriminado de Dios, es la incorporación deliberada de un lenguaje más inclusivo en nuestras oraciones, textos litúrgicos y, de hecho, en todas las formas de comunicación pastoral. Durante muchos siglos, gran parte de nuestro lenguaje litúrgico, aunque rico en profundo significado teológico e impregnado de tradición, a menudo empleaba términos como hermanos u hombres para referirse a toda la asamblea de fieles, con el entendimiento implícito de que las mujeres estaban naturalmente incluidas. Sin embargo, en nuestro contexto cultural contemporáneo, donde el lenguaje moldea profundamente la percepción, la pertenencia y la identidad, tales términos, incluso si históricamente se entendían como genéricamente inclusivos, pueden inadvertidamente, y a veces dolorosamente, alienar y excluir, particularmente a las mujeres, pero también a otros grupos marginados que pueden sentirse no representados o desatendidos. Recuerdo una experiencia profundamente impactante en Perú, en 1985, durante una paraliturgia en una aldea remota, donde estaba profundamente sintonizado con los matices del compromiso de la comunidad. Fui testigo de primera mano de cómo palabras consistentemente excluyentes, aunque quizás usadas sin mala intención, podían sutil pero profundamente alienar a familias enteras, especialmente a las mujeres que a menudo eran los pilares resilientes y devotos de la fe en esa comunidad. Después de una oración que repetidamente había usado términos exclusivamente masculinos, una señora anciana, con el rostro marcado por una dignidad serena, se me acercó con una pregunta vacilante pero profundamente conmovedora. «Padre», susurró, con la voz casi inaudible, «hoy, por primera vez en mi vida, sentí que realmente me escuchaba en la oración. El catequista usó hermanos y hermanas. Gracias». Aquella simple declaración, tan llena de anhelo y gratitud no expresados, me conmovió profundamente. Solidificó mi convicción inquebrantable de que el Evangelio, en su esencia, invita. Nunca, jamás excluye. Dios, en su infinita sabiduría y amor sin límites, habla íntimamente a cada corazón.
a cada persona creada a su imagen y semejanza divinas, independientemente de su género, raza o condición social. Nuestro lenguaje, particularmente en la Sagrada Liturgia, debe reflejar de forma inequívoca y visible ese abrazo universal, esa profunda y abarcadora universalidad de la gracia salvadora de Dios. Es crucial entender que esta reforma no altera, de ninguna manera, la doctrina, ni cambia las verdades fundamentales e inmutables de nuestra fe católica. Por el contrario, es fundamentalmente un acto de apertura pastoral, de ensanchar el abrazo, de literalmente abrir puertas para que cada persona, sin excepción, se sienta vista, valorada, respetada y verdaderamente parte del pueblo de Dios, participando plenamente en el diálogo divino. El Papa Benedicto XVI, en su profunda exhortación apostólica, Verbum Domini, la palabra del Señor, nos recuerda poderosamente que la palabra de Dios, revelada a nosotros en las Escrituras y proclamada en la liturgia, debe ser accesible a todos, debe ser proclamada de una manera que verdaderamente involucre y resuene profundamente en los corazones y mentes de los fieles. BD 52. Este llamado a la accesibilidad se extiende no solo a la traducción fiel de textos antiguos, sino a la propia sutileza e intencionalidad de nuestra expresión contemporánea. En 1994, durante otra visita pastoral a una aldea peruana, un catequista sabio y experimentado, cuyo ministerio se basaba en la escucha profunda, me enseñó una lección profunda. Relató numerosos casos en los que una palabra mal elegida, incluso pronunciada de forma inocente o irreflexiva, podía inadvertidamente cerrar corazones más rápido que cualquier barrera teológica compleja. Habló de cómo los jóvenes sentían que sus contribuciones eran secundarias o que su experiencia espiritual no era plenamente reconocida, porque el lenguaje de la oración parecía dirigirse solo a los hombres o a la humanidad colectiva de forma abstracta. Esto me enseñó poderosamente el poder sutil, pero inmenso, de las palabras y la inmensa responsabilidad pastoral que tenemos al elegirlas cuidadosamente. En consecuencia, he pedido formalmente a liturgistas, teólogos y expertos pastorales de todo el mundo que revisen meticulosamente nuestras oraciones, himnos y todas las comunicaciones oficiales existentes, asegurando que sean genuinamente acogedoras, verdaderamente inclusivas y reflejen toda la amplitud y diversidad del pueblo santo de Dios, sin comprometer de ninguna manera la profunda verdad teológica y la integridad de nuestra fe. Algunos, con comprensible cautela, han etiquetado esta iniciativa como modernismo o una capitulación a las tendencias lingüísticas seculares, pero yo la llamo por su verdadero y más profundo nombre: caridad. Es un acto de profundo amor pastoral, la personificación del buen pastor que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, reconociendo y valorando su identidad única. Recuerdo con alegría cómo en 1988, en una gran y vibrante comunidad multilingüe en Europa, la introducción de un lenguaje verdaderamente inclusivo durante la misa, dirigiéndose explícitamente a hermanos y hermanas, transformó visible e inmediatamente el nivel de participación de las mujeres en la liturgia. Sus voces se volvieron más fuertes y seguras en las respuestas, su participación más vibrante y activa. Se sintieron verdaderamente reconocidas, verdaderamente valoradas, como miembros iguales e indispensables del cuerpo de Cristo. Para facilitar este cambio crucial, he creado comités internacionales encargados de formar a sacerdotes, diáconos y a todos los ministros litúrgicos en el profundo arte de usar un lenguaje que une, que acoge, que sana, en lugar de un lenguaje que, aunque sea involuntariamente, divide, aliena o margina. Que nuestras palabras, por lo tanto, en el espacio sagrado de la liturgia y en todas nuestras interacciones más allá de ella, sean siempre instrumentos de sanación, no de herida. Recuerdo una conversación particularmente conmovedora en 1992 con un joven sensible que me confió: cuando la Iglesia dice hermanos en la oración, Padre, siento que no estoy totalmente incluido, porque también tengo hermanas, madres, tías y abuelas que son tan devotas y dan tanto a la Iglesia. Este dolor silencioso, esta sensación de exclusión sutil y no reconocida, dejó una impresión duradera e indeleble en mi alma. Los invito a todos ustedes, fieles de Cristo,
a ser profundamente conscientes de las palabras que usan en sus familias, en sus comunidades, en sus oraciones personales y en sus discursos públicos. Que su lenguaje busque siempre abrazar, siempre afirmar, siempre reflejar el amor ilimitado y universal de Dios por cada alma. Que esta reforma haga de nuestras oraciones colectivas un reflejo profundo y auténtico del amor universal y abarcador de Cristo. Un amor que se derramó por toda la humanidad en la cruz. Un amor que verdaderamente no excluye a nadie y que acoge a todos en el corazón tierno y misericordioso del Padre. La sexta reforma que he emprendido con audacia aborda un aspecto estructural profundamente arraigado de nuestra amada Iglesia, que, a lo largo de muchos siglos, ha concentrado cada vez más la autoridad decisoria y la gobernanza práctica en Roma, la centralización excesiva del poder eclesiástico. Aunque el ministerio petrino, ejercido por el sucesor de Pedro, sirve correctamente como principio visible de unidad, proporcionando un punto de referencia universal, salvaguardando la sana doctrina y fomentando una profunda comunión entre todas las iglesias particulares. Una centralización excesiva puede inadvertidamente sofocar la vibrante diversidad de las iglesias locales, puede perjudicar su agilidad, creatividad y su capacidad esencial para responder eficazmente a las necesidades, los contextos culturales y las aspiraciones espirituales singulares de sus comunidades específicas. He descentralizado, por lo tanto, significativamente muchas decisiones, concediendo mayor autonomía práctica y genuina discreción a las diócesis y conferencias episcopales en todo el mundo. Esto las capacita para adaptar liturgias, desarrollar prácticas pastorales e incluso aplicar ciertas normas disciplinarias de maneras fielmente alineadas con la enseñanza universal de la Iglesia, pero profundamente sensibles a las realidades y exigencias locales. Mi convicción en la importancia vital de esta reforma fue profundamente moldeada y reforzada por mis extensas experiencias pastorales, particularmente en regiones remotas, distantes de los centros tradicionales de poder eclesiástico. Recuerdo vívidamente, en 1988, visitar una pequeña aldea peruana enclavada en las profundidades de la cuenca amazónica, un lugar tan aislado que prácticamente no tenía comunicación regular con Roma, o incluso con el centro diocesano más cercano, durante meses. Sin embargo, la comunidad allí, vibrante y tenaz, vivía su fe con una sorprendente profundidad de amor, profunda creatividad y un compromiso inquebrantable. Un anciano de la comunidad, un hombre de profunda sabiduría espiritual, fruto de toda una vida de fe simple, me dijo, con los ojos brillantes: Padre, Dios ya vive aquí, verdaderamente, plenamente presente en nuestro medio. Solo escuchamos su voz en nuestra tierra, en nuestras familias, en la sabiduría de nuestras tradiciones, y la compartimos unos con otros. Esa profunda observación me reveló que la Iglesia primitiva creció y floreció orgánicamente, no mediante un rígido control de arriba hacia abajo, sino precisamente por la confianza en la actividad omnipresente del Espíritu Santo a nivel local, a través de iniciativas descentralizadas y el empoderamiento de líderes locales para discernir y responder a las necesidades inmediatas, como se describe en Hechos 2:40-47, que retrata el crecimiento orgánico y descentralizado de la comunidad primitiva. Mi reforma, por lo tanto, está arraigada en esta comprensión. Empodera a los obispos como verdaderos sucesores de los apóstoles y genuinos pastores de sus rebaños locales para responder a las necesidades espirituales y materiales específicas de sus comunidades con mayor agilidad, creatividad pastoral y profundo discernimiento. El Concilio Vaticano II, en su inspirada constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, articuló poderosamente el principio de colegialidad episcopal, LG 22, enfatizando que los obispos, en unión amorosa con el Papa, comparten una profunda responsabilidad por la Iglesia universal, pero también poseen autoridad propia, ordinaria e inmediata, dentro de sus propias diócesis. Esta colegialidad no es meramente un concepto teológico teórico, debe vivirse auténticamente a través de una descentralización genuina y práctica. En 1992, al visitar una parroquia en la Amazonía, vi de primera mano cuán profundamente floreció la fe cuando se le permitió adaptarse y expresarse verdaderamente a través de la cultura local.
sus vibrantes canciones indígenas incorporadas en la liturgia, sus singulares encuentros comunitarios, su catequesis profundamente contextualizada, basada en parábolas y sabiduría locales. Intentar imponer una estructura uniforme y rígida desde miles de kilómetros de distancia habría inevitablemente aplastado esa vitalidad inherente y extinguido esa auténtica llama espiritual. Algunos han expresado temores legítimos de que esta descentralización inevitablemente llevará a la división, a la fragmentación de la doctrina o la disciplina, o al debilitamiento percibido de la autoridad papal. Pero creo firmemente que la verdadera y auténtica unidad no proviene de una uniformidad rígida y asfixiante, sino de un amor más profundo, guiado por el Espíritu, que abraza y celebra la rica diversidad dentro de la comunión. La unidad se encuentra en la fe compartida, en los sacramentos compartidos y en la caridad sin límite, no en prácticas o expresiones idénticas impuestas desde un único centro. Para mitigar estas preocupaciones y garantizar la fidelidad, he establecido nuevos consejos regionales y he determinado procesos sinodales diseñados para asegurar que esta mayor autonomía se ejerza de manera responsable, con diálogo constante, y permanezca siempre fiel a la doctrina y la misión centrales de la Iglesia Universal. Estos consejos sirven como foros vitales para el diálogo abierto, el apoyo mutuo entre obispos y el discernimiento colectivo, permitiendo la adaptación local necesaria, al tiempo que salvaguardan rigurosamente la comunión global y la integridad de la fe católica. Recuerdo una experiencia poderosa y profundamente conmovedora en 1985, en una aldea verdaderamente multilingüe y multicultural en Brasil. Los fieles allí, animados por una piedad genuina y un fuerte sentido de comunidad, organizaron espontáneamente sus propias celebraciones vibrantes, integrando creativamente sus elementos culturales únicos en el año litúrgico y las devociones populares, todo sin esperar órdenes explícitas o directrices detalladas de Roma. Esta profunda libertad, este sentido palpable de propiedad e iniciativa local, fortaleció visiblemente su fe, profundizó su vida espiritual y solidificó sus lazos comunitarios. No se sentían supervisados o controlados, se sentían empoderados, confiables y verdaderamente corresponsables de la vida de su iglesia. He solicitado a todas las conferencias episcopales del mundo que inviertan significativamente en programas integrales de formación para obispo, equipándolos con la profundidad teológica, la sabiduría pastoral y el espíritu de discernimiento necesarios para ejercer esta responsabilidad renovada con eficacia y fidelidad, liderando sus diócesis con mayor autonomía, siempre en comunión amorosa con el sucesor de Pedro. Este profundo cambio permite que la Iglesia sea un cuerpo verdaderamente vivo, pulsando con la vida dinámica y la luz del Espíritu Santo en todos los rincones del mundo, capaz de responder de forma dinámica y sensible al hambre espiritual y a las necesidades pastorales específicas de cada pueblo y cultura. Los invito, fieles, a confiar en sus pastores locales, a involucrarse activa y responsablemente en la vida de sus diócesis y parroquias, pues es allí, en su comunidad local, arraigada en su cultura y contexto específicos, donde la fe florecerá más auténticamente, irradiando la bella diversidad y la profunda unidad del cuerpo uno, santo, católico y apostólico de Cristo. Esta descentralización no es una renuncia de autoridad, sino un profundo acto de confianza en el Espíritu Santo, que es activo y vibrante en cada iglesia local, no solo dentro de los muros del Vaticano. La séptima y quizás la más profundamente urgente y sensible reforma que he instituido aborda una herida profunda y dolorosa que ha supurado dentro del propio cuerpo de Cristo durante demasiado tiempo, causando un inmenso sufrimiento y escándalo. El silencio generalizado y a menudo institucionalizado en torno a las heridas infligidas a miembros vulnerables de nuestra Iglesia, particularmente a través del abuso espiritual, físico y sexual. Durante muchas décadas, colectivamente y a menudo institucionalmente, hemos cerrado los ojos al sufrimiento de las víctimas, hemos priorizado la reputación institucional percibida sobre el dolor agonizante de los abusados y hemos permitido que una cultura de secreto, negación y silencio prevaleciera trágicamente. Esta situación abominable, este profundo fracaso de caridad y justicia, no puede y no continuará bajo mi pontificado. La Iglesia no puede verdaderamente caminar con Cristo.
no puede proclamar con credibilidad el Evangelio de la luz y la verdad a un mundo herido, mientras carga con heridas abiertas no reconocidas, no sanadas y no expiadas en su propia alma, para iniciar el arduo, pero absolutamente necesario, viaje de sanación, arrepentimiento y renovación. He instituido solemnemente un día universal de oración por la sanación de las heridas de la Iglesia, que se observará con profunda solemnidad cada cuarto domingo de Cuaresma en todo el mundo. Este día no es meramente simbólico, es un compromiso sagrado, un acto universal de humildad colectiva, penitencia y solidaridad. Recuerdo con el corazón adolorido una visita, en 2004, a un monasterio remoto, donde conocí a jóvenes llenos de fervor espiritual, que habían sufrido profundos abusos espirituales y psicológicos a manos de aquellos mismos individuos a quienes se les había confiado su sagrado cuidado y formación. Al escuchar sus historias desoladoras, sintiendo su dolor crudo e inconsolable, me encontré llorando incontrolablemente ante el altar, con el corazón adolorido de profunda tristeza por el inmenso sufrimiento infligido en nombre de Dios. Fue en ese momento, presenciando tal devastación, que supe con inquebrantable certeza que esta cultura del silencio debía romperse definitivamente, de una vez por todas. Este día universal será de profundo silencio, profunda oración contemplativa y actos sinceros de reconciliación comunitaria y personal. Es un día para pedir colectivamente el perdón profundo de Dios, de aquellos a quienes nosotros, como institución, hemos dañado gravemente, y de la sociedad en general cuya confianza hemos traicionado. Es un día para trabajar activamente en pro de la sanación profunda y la restauración auténtica. El salmista, en la gran oración de arrepentimiento, el Salmo 51, nos recuerda la misericordia ilimitada de Dios. Un corazón quebrantado y humillado, oh Dios, no lo despreciarás. Salmo 51, 17. Debemos presentar nuestra fragilidad institucional, nuestra tristeza colectiva y nuestros profundos fracasos morales ante Dios, y principalmente ante aquellos a quienes hemos herido. En 2002, una valiente víctima de abuso, durante una conversación profundamente conmovedora y cruda, me dijo, con la voz llena de serena dignidad: no quiero venganza, Padre, solo quiero ser escuchada, que me crean, y que esto nunca más le suceda a nadie. Esta reforma, este día universal de oración y acción, es mi respuesta concreta, pública e inquebrantable a ese clamor angustiado. Un compromiso solemne de escuchar profundamente, creer a las víctimas, buscar justicia y trabajar incansablemente para prevenir tales atrocidades en el futuro. Para ello, he solicitado formalmente a todas las diócesis y órdenes religiosas del mundo que organicen celebraciones específicas de reconciliación en este día, que creen espacios seguros, confidenciales y empáticos para escuchar a las víctimas con genuina compasión, que promuevan la verdad plena y cruda de lo ocurrido y que implementen procesos transparentes y responsables de justicia, reparación y apoyo. Algunos han reconocido, comprensiblemente, que confrontar esta historia oscura y dolorosa es profundamente difícil, incluso agonizante, pero el dolor, mis queridos hermanos y hermanas, es a menudo un precursor necesario para la verdadera sanación. No podemos desinfectar y curar adecuadamente una herida purulenta si nos negamos a exponerla plenamente a la luz purificadora de la verdad y la rendición de cuentas. Recuerdo que, en 1990, en una parroquia pobre, una mujer me confesó, con lágrimas corriendo por su rostro, el dolor profundo y devastador que llevaba por haber sido rechazada y abandonada por ciertas autoridades de la Iglesia, cuando valientemente buscó ayuda años antes. Simplemente escucharla, con empatía genuina, sin juicio, sin interrupción, fue para ella el primer paso vacilante hacia su eventual sanación y su lenta y cautelosa reconciliación con la Iglesia. Para apoyar este trabajo absolutamente crucial de justicia y sanación, he establecido comisiones permanentes y robustas, tanto a nivel vaticano como diocesano. Estas comisiones se dedican específicamente a apoyar a las víctimas de abuso, prestando cuidados pastorales integrales, asistencia psicológica y acompañamiento espiritual. Crucialmente, estas comisiones también tienen la tarea explícita de formar a todos los sacerdotes, diáconos y seminaristas
en las competencias esenciales de la escucha pastoral, el acompañamiento empático, el cuidado informado sobre el trauma y una comprensión profunda del impacto profundo y duradero del abuso, para que las futuras generaciones de clérigos estén inequívocamente equipadas para responder con genuina compasión, profunda sabiduría y acción apropiada y decisiva. Que este día nos una a todos en una profunda misericordia, en un compromiso compartido con la verdad y la justicia, para que la Iglesia pueda verdaderamente convertirse en lo que Cristo pretendía que fuera: un hospital compasivo para los heridos, un santuario de sanación, no un tribunal rígido de juicio que rechaza a los heridos. Los invito a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hijos, a participar de todo corazón y activamente en estos días designados de oración, ayuno y reconciliación sincera. Que sea un día en que no solo pidamos perdón, sino que también nos comprometamos, individual y colectivamente, a crear entornos eclesiales más seguros, transparentes y responsables para todos. Que la Iglesia, a través de esta purificación profunda y necesaria, sea purificada de sus errores pasados y se convierta verdaderamente en un faro radiante de esperanza y sanación auténtica para todas las almas heridas del mundo, irradiando la tierna e ilimitada misericordia de Cristo hacia aquellos que más la necesitan. Mis hijos, amados fieles, estas 7 reformas no rechazan, reitero, las venerables tradiciones de nuestra Santa Madre Iglesia. Por el contrario, buscan hacerlas vibrantemente vivas, profundamente relevantes y profundamente transformadoras para el tercer milenio de la fe cristiana. Son una invitación urgente y amorosa para todos nosotros, clérigos y laicos, a encarnar el Evangelio de Jesucristo de forma más radical, más auténtica y más valiente en nuestra vida cotidiana. Por eso les imploro: caminen descalzos con los pobres, compartiendo íntimamente sus cargas, sus alegrías y sus aspiraciones. Abran sus corazones verdadera, amplia e incondicionalmente a los necesitados, acogiéndolos con actos tangibles de caridad, presencia sincera y profunda compasión. Hablen con palabras que sanan, que elevan, que abrazan, construyendo fuertes puentes de comprensión y comunión, en lugar de levantar muros de exclusión o juicio. Protejan la creación, reconociendo nuestro deber sagrado como humildes administradores del magnífico don de Dios, cuidando de nuestra casa común. Escuchen con profunda humildad y genuina empatía a los jóvenes, a los marginados, a los silenciados, a aquellos cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Sean transparentes en todas sus relaciones, pues la verdad es una luz divina que disipa todas las sombras y trae claridad. Y sobre todo, trabajen valiente e incansablemente para sanar las heridas profundas que afligen a nuestra Iglesia y a nuestro mundo fragmentado, comenzando por aquellas dentro de nuestras propias comunidades y nuestros propios corazones. La Iglesia no es un concepto abstracto, es el cuerpo vivo y palpitante de Cristo, su propia presencia en el mundo, y su sagrado corazón, lleno de amor y misericordia, late profundamente dentro de cada uno de ustedes, sus amados miembros. No tengan miedo de estas transformaciones necesarias, hermanos y hermanas, pues son guiadas por el Espíritu de vida. Como el mismo Cristo nos aseguró en su discurso de despedida: en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pues en la renovación valiente, no solo hay profunda esperanza, sino la promesa de una Iglesia más auténtica, más semejante a Cristo y más vibrante, encarnando verdaderamente el reino de Dios en la tierra. Que María, Madre de la Iglesia, nuestra estrella guía e intercesora constante, continúe intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo, el divino animador de toda vida y verdad, nos conceda la sabiduría, la fuerza y el coraje inquebrantable para ser verdaderamente una Iglesia viva, irradiando el amor transformador de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los corazones, hasta que Él vuelva en gloria. Amén.